Nos estamos acercando ya al final de nuestra serie Pastoreando o Administrando, mejor dicho, mi avivamiento. Y el día de hoy vamos a abundar en un tema que compartí. Esta es la segunda parte de ese mensaje. Hace unas semanas prediqué el mensaje que se llamó verdadera espiritualidad. Si se acuerda, cuando hablamos de ese tema, o cuando prediqué esa conferencia, hablamos de lo que es la espiritualidad y lo que tiene que ver con la espiritualidad. Sé que no quedó, estuvo tan profundo como hoy lo vamos a hacer, pero vamos a avanzar precisamente sobre esa línea. Cuando hablamos de la verdadera espiritualidad, hablamos de varias cosas. Quiero mencionarlas a forma de repaso. Hablamos de que la espiritualidad, la verdadera espiritualidad requiere de inteligencia espiritual. No sé si lo recuerden. Hablamos de que es importante el conocimiento, la inteligencia espiritual. Y esto tiene que ver con lo que aprendemos, con lo que sabemos de la palabra. Dijimos también que se tiene que aprender la palabra y que se tiene que aprender a la espiritualidad, es decir, se debe de crecer. Dijimos también que requiere de obediencia, porque sin obediencia, pues ¿cómo lo hacemos? ¿Me explico? Es natural. ¿Cómo alcanzo algo si no lo sigo al pie de la letra? Es simple, es como llego a la escuela si no me sé el camino. Si me sé el camino, entonces puedo llegar. Entonces, la obediencia es el camino para llegar a la verdadera espiritualidad. Hablamos también de la concentración, de que es importante entender y concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y finalmente hablamos de la tenacidad. Dijimos que se requiere ser tenaz. Y si lo recuerda, le doy el concepto de tenacidad. Es una persona que se mantiene firme en algo, que agarra algo y que lo sostiene y no lo suelta. Eso es una persona tenaz. Y en eso mencionamos algo acerca de la terquedad. No sé si lo mencioné aquí, pero acerca de la terquedad. A veces la tenacidad puede llevarme a la terquedad, porque a veces hay cosas que agarro y está bien que sea tenaz, pero hay cosas que a veces llego a tomar que debería de soltar. A veces me vuelvo terco en algo que no está bien sostener. La tenacidad es buena siempre y cuando yo lo abrace de la manera correcta y adecuada. Hoy vamos a profundizar en la espiritualidad. El mensaje del día de hoy se llama Verdadera Espiritualidad, parte 2. El título es muy original. Verdadera Espiritualidad, parte 2. Y a los que están tomando el curso para bautizarse, esto les va a resultar un poco repetitivo, pero está bien. Yo necesito que esta cosa de la verdadera espiritualidad se comprenda y se comprenda bien. Entonces, quiero comenzar a hablar y mencionarles que debemos de aprender a diferenciar la salvación de la madurez espiritual. Una cosa es la salvación y otra cosa es la madurez espiritual. Estábamos en el curso de bautismo y algunos preguntaron, cuando comencé a expresar este asunto de la espiritualidad, alguien preguntó, ¿y entonces quién es una persona espiritual? Bueno, todos podemos ser cristianos, todos podemos ser hijos de Dios, incluso todos podríamos ser salvos, pero eso no significa que yo sea una persona madura espiritualmente. ¿Me está entendiendo? Yo puedo ser cristiano, pero eso no significa que yo sea una persona madura espiritualmente. Y tengo que aprender a diferenciar esto de manera correcta. Porque hay personas que son cristianas que jamás han crecido en su madurez espiritual. No crecen. ¿Quiénes son esas personas que no crecen en su espiritualidad? Bueno, son personas que
que, por ejemplo, vamos a mencionar algunos ejemplos. Hay personas que son cristianos, que son hijos de Dios, pero que en su vida se congregan de vez en cuando. Esas son personas que son cristianas, que son salvas, pero que no han crecido en su madurez espiritual como para asumir la responsabilidad de congregarse por lo menos una vez a la semana, y esto debería de ser el domingo. ¿Me explico? Es entendible que hay personas que no pueden hacerlo, es perfectamente comprensible. Por eso hay otros días de la semana de reuniones donde se pueden congregar, pero necesitamos entender que congregarse es responsabilidad espiritual y es algo que personas maduras espiritualmente deberían de hacer. ¿Me entienden? Hay personas, por ejemplo, que llevan muchos años de cristianos y no diezman. Es algo que se ve mucho en la iglesia, porque no han crecido en la madurez espiritual como para aprender a asumir la responsabilidad de ser buenos administradores. Y no digo sobre dar, sino ser buenos administradores. Porque la razón principal de no diezmar es el temor de que no me alcance el 90% que me quedo yo. El problema no es ese, el problema está en la profundidad de la mala administración de las finanzas. Por eso en la iglesia hablamos de finanzas la primera parte del año, porque queremos enfocar a la iglesia a alistarse para el 90% del año, donde deben de ser buenos administradores con el 90% que tienen ellos y que si han decidido diezmar, que entiendan que lo que dan es de Dios. ¿Me explico? Ayer estaba platicando con el pastor Álvaro y estábamos hablando de las perspectivas de iglesias. Saben, ustedes tienen una perspectiva diferente del diezmo. La doctrina es una, la enseñanza es una, pero la perspectiva de la iglesia hacia la doctrina es otra. Y yo les decía que yo crecí en una iglesia de pueblo, yo vengo de una iglesia de pueblito chiquito, muy chiquito. Tan así que todo el mundo se conocía en el pueblo, ahora ya es más grande, pero en ese tiempo todo el mundo se conocía. Y yo les decía que hay una perspectiva de que cuando tú le dices a la iglesia, cooperemos para, todo el mundo coopera, todo el mundo le entra. Pero cuando le enseñas a la iglesia diezma, es difícil que la iglesia diezme. Porque dentro de la perspectiva de las personas de pueblo, y no estoy diciendo que eso esté mal, es simplemente cuestión de perspectivas. Es que para la iglesia es porque te voy a dar mi dinero. Pero dime qué hacemos y lo hacemos juntos. Yo le entro. Son perspectivas diferentes. El asunto es que algunos no llegan a la madurez espiritual. Otra cosa en las que somos inmaduros es que pensamos que el carácter no debe de crecer. Y hay personas muy inmaduras en su carácter, que llevan años en la iglesia. No hablo de los que son primerizos, de que apenas tienen un año en la iglesia, medio año. Se comprende que sean poco maduros en su carácter. Pero personas que llevan 5 o 10 años en la iglesia, es increíble que no crezcan en su madurez, en su carácter, que se sigan ofendiendo por todo, que sigan pensando que el pastor no los quiere o que alguien los miró feo, cosas raras y extrañas, que una simple broma se puede convertir en una tormenta gigantesca para ellos, simplemente porque no han madurado. Entonces, primero comprendamos que hay salvación y hay madurez espiritual. Tú puedes ser salvo, pero eso no significa que seas maduro espiritualmente. ¿Me está entendiendo? Segundo, necesitamos entender que no es la espiritualidad. Fíjense, muchos creen que la espiritualidad es estar bien de ánimo. Me siento feliz y entonces soy espiritual. Pero si me siento triste, entonces soy poco espiritual o nada espiritual. Esas son perspectivas incorrectas. Otra perspectiva incorrecta es la salud. Muchos creen que si estoy sano, significa que soy espiritual. ¿Por qué? Porque soy sano, santo y el Señor me ha mantenido libre de la enfermedad. No es así.
La salud no define que seas espiritual. ¿Estar enfermo es poco espiritual? No, tampoco eso define la espiritualidad. Muchos creen que si estoy enfermo es porque pequé, el diablo me atacó y ya ahí se acabó mi espiritualidad. No. Ahora, no estoy diciendo que los demonios no vengan y afecten a tu cuerpo. Sí, es posible. Pero en el concepto, estar enfermo no me dice y no significa que yo no sea espiritualidad. El dinero es otra perspectiva. Muchos creen que tener dinero es espiritual. Tengo dinero y tengo para comer y tengo para otras cosas y eso me hace una persona espiritual. No. Eso solo significa que eres bueno administrando y podríamos decir que sí tiene que ver con la espiritualidad. Pero hablando de personas que tienen buenas finanzas, no necesariamente significa que sean espirituales. Yo conozco a muchos que no son cristianos y tienen buenas finanzas. ¿Eso significa que son espirituales? No. Lo mismo pasa dentro de la iglesia. Hay muchas personas, escuchen esto, y esto tal vez va a chocar un poco, pero hay personas en la iglesia que ni diezman ni ofrendan y tienen buenas finanzas. Pastor, ¿pero cómo? Sí, porque tal vez son buenos administradores de lo que tienen. Y ya. ¿Me están entendiendo? ¿Ser pobre significa que soy poco espiritual? No, tampoco. Eso es una perspectiva incorrecta. Entonces, a veces apuntamos hacia cosas que son incorrectas y que pensamos que definen mi espiritualidad. Y pienso que soy espiritual porque tengo dinero, porque tengo salud y porque tengo todo lo que quiero. Eso no es espiritualidad. Bueno, pastor, entonces, ¿quién es una persona espiritual? Vamos a ver quién es una persona espiritual. Vamos al libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer los versículos, a partir del versículo, vamos a leer primero el 16 y luego nos saltamos al 22. Primero el 16 y luego nos saltamos al 22. Dice, así que les digo, vivan, ¿por qué? Por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los espirituales son los que viven, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Ahora vamos al versículo 22, que es uno de los pasajes más famosos, pero me atrevería a decir que de los menos comprendidos, porque estos versículos me definen quién es una persona espiritual. Dice así, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Quién es una persona espiritual? Es alguien que manifiesta estas virtudes de carácter. ¿Qué es esto? Son virtudes de carácter. Entonces, ¿cómo encuentro a una persona espiritual? Por su carácter. Porque su carácter ha abrazado estas virtudes. Ahora, si las leemos, tú me puedes decir en cuál de ellas eres fuerte, pero sobre todo podrás identificar fácilmente en cuál de ellas no eres fuerte. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por ejemplo, Lalo, ¿cuál de estas palabras se te dificultan? Paciencia. La paciencia. ¿Ven? Somos poco pacientes. ¿Cómo identifico a una persona espiritual? Porque es paciente. Vean cómo comienza, y a mí me encanta lo que escribe Pablo, porque dice primero,
El fruto del Espíritu es amor. ¿Se acuerdan de la preeminencia del amor en Corintios? ¿Qué dice la preeminencia del amor? Dice, si yo hablara lenguas angelicales, fíjense, Pablo está diciendo, no importa que hables en lenguas, no importa que hables lenguas en tu iglesia. Oh, Rama Tere, que este. ¿Eso te hace una persona espiritual? No. Pablo dice que no. ¿Sabes que hay muchas personas que oran en lenguas en su iglesia y afuera se les llena la boca de groserías? Pastor, ¿pero esto puede ser? Sí. Porque una persona espiritual no es aquella que habla lenguas. Dice Pablo, una persona espiritual es aquella que sabe y entiende el amor. ¿Me están entendiendo? Y aquí viene un versículo bien interesante. Este no lo apunté. Déjenme buscarlo. Mateo 7, 22. Este versículo te va a romper los parámetros de la espiritualidad. Mateo 7, versículo 22. Dice, muchos me dirán, bueno, vamos a leer desde el 21 para que tengamos un poquito de contexto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora, el 22 está loquísimo. Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿En qué día? En el día del juicio, en el día de mi muerte. O en el juicio del gran trono blanco. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Versículo 23. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¡Oh! Y yo pensaba que un espiritual es aquel que hace milagros. Pues no. Yo pensaba que un espiritual es aquel que sana enfermos. Pues resulta que no. ¿Sabes que la Biblia dice que los dones son irrefutables? ¿Qué significa eso, pastor? Significa que si Dios te dio el don de sanar enfermos, tú puedes estar lejos de Dios y aún así, un día cualquiera, orar por un enfermo y va a sanar. El riesgo es que muchos se creen espirituales por las experiencias con el Espíritu Santo. Y no. Una persona espiritual es aquella cuyo carácter está formado Cristo. Lo repito. Una persona espiritual es aquella en cuyo carácter está formado Cristo. Vamos otra vez a Gálatas 5, por favor. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría. La versión 60 dice gozo. Una persona espiritual es aquella que tiene gozo. Sí. ¿Han visto aquellos que andan tristeando todo el tiempo? Sí. Bueno, no estoy diciendo con esto que un cristiano siempre debe de andar feliz. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que un cristiano en temporada difícil puede llorar.
pero debería de, terminando sus lágrimas, abrazar el gozo del Señor, la paz. Porque miren el siguiente fruto, la siguiente palabra que describe el fruto del Espíritu: paz. ¿Cuántos necesitamos gozo y paz? ¿Ven? ¿Cómo reconozco a una persona espiritual? Porque tiene gozo y porque tiene paz. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. Y luego, ¿qué dice Pablo acerca del gozo? Que el gozo sobrepasa ¿qué? El entendimiento. No sé de dónde saqué este gozo. No sé de dónde saqué esta felicidad. Me la dio el Espíritu Santo. ¿Y cómo le hiciste? Solo oré y le pedí que me consolara. Me consoló y me dio gozo. ¿Cómo identifico a una persona espiritual? ¿Por qué habla lenguas? No. ¿Por qué están enfermos? No. Una persona espiritual es aquella que tiene alegría, paz, que es paciente, que es amable. ¿Cuántos tienen problemas con la amabilidad? Yo de repente tengo problemas con la amabilidad con mis clientes. A veces tengo problemas de paciencia con la iglesia. Necesito ¿qué? El fruto del Espíritu, que mi carácter abunde. ¿Cuántos tienen problemas con la bondad? Ahí entra la generosidad. ¿Cómo sé que una persona es espiritual? Porque es generosa, porque es buena con otros. ¿Entienden? Porque pensaban que ahí se escapaba el asunto del dinero. No, ahí está. Una persona bondadosa es una persona generosa, que ha entendido el corazón de Dios. ¿Me entienden? Porque una persona que comprende que el dinero se usa para la obra es aquella persona que ha entendido la bondad. Por eso es importante considerar al pastor. Porque muchos tachan a ciertos pastores de ser codos, de quedarse con todo. ¿Los hay? Sí. ¿Qué pasa con ese pastor? Le hace falta este fruto del Espíritu. ¿Me está entendiendo? Fidelidad, humildad y dominio propio. Y luego me encanta cómo termina el versículo. No hay ley que condene estas cosas. ¿Por qué no soy condenado? ¿Qué dice Jesús de los que dijeron que, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre expulsamos demonios? ¿Qué dijo Jesús? Nunca los conocí. En otras palabras, otro concepto de espiritualidad. Una persona espiritual es aquella que conoce a Cristo. Sí. Entonces una pregunta importante que tenemos que hacernos nosotros es: ¿conozco a Cristo? ¿Me he conectado con Él? Porque cuando me conecto con Él, entonces soy espiritual. Por eso la siguiente parte. Ahora sí, ayúdame, Brenda, por favor, con la primera imagen que te mandé. Vamos aclarando esto. La anterior, por favor. Bien, ¿pueden verlo bien? ¿Pueden ver la imagen? Bueno, los humanos somos seres tripartitas. ¿Seres qué? Tripartitas. Eso significa que estamos compuestos de 3 partes. La primera parte es espíritu, la segunda es el alma y la segunda es el cuerpo. Ahora, puse esta lámina para ayudarnos a definir qué es el espíritu. Bueno, ahí hay unos versículos, dice que el espíritu es la lámpara del cuerpo. Luego en Romanos 7:22 que dice la Biblia que es nuestro hombre interior, y en Juan 6:23 dice que es la vida. Ahora, Génesis dice que cuando Dios creó al hombre, sopló en su nariz. ¿Qué sopló en su nariz? ¿Aliento de qué? De vida. Eso es el espíritu. ¿Sabes por qué estás vivo?
Porque tienes el Espíritu de Dios en ti. Cada persona tiene su espíritu. ¿Qué dice la Biblia que sucede con el espíritu cuando mueres? ¿Y a dónde va? Regresa a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dio. Cuando tú mueres, el espíritu, que es lo que te da vida, regresa al cielo porque es de Dios. ¿Queda claro? ¿Sí me están entendiendo? Y luego tenemos la parte del alma. Unos definen el alma como el centro de las emociones. ¿Por qué? Porque con el alma sientes, pero también con el alma piensas. Es decir, en mi alma está mi mente y mis sentimientos. ¿Qué hacen estos dos juntos? Forman dos cosas que en mi opinión son importantes. Número uno, forman mi carácter. Y número dos, forma mi voluntad. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo reacciono ante la vida? ¿O cuáles son las cosas que hago en la vida? Bueno, las saco de la voluntad, de lo que siento y de lo que pienso. Cuando estas se unen, es entonces cuando hay voluntad. Y el alma es el corazón, dice Proverbios 4:23. En Jeremías 31:33 está el concepto de la mente y es nuestra conciencia. Salmo 16, versículo 7. No los vamos a leer para no tardarnos en el mensaje, pero pueden leerlos en casa para que comprendan más. Y finalmente tenemos el cuerpo. El cuerpo es el cascarón. Es tu piel, son tus huesos. Ahora sí que este cuerpecito que traes, este cuerpecito que traigo, solo es un cascarón. Por eso lo importante es lo que hay dentro de ti. Tu carácter, lo que hay en tu alma, lo que hay en tu mente. ¿Me explico? Esa frase de cliché de que lo verdaderamente bello es lo que hay dentro de ti, es verdad. Es importante considerar lo que hay dentro de nosotros. Por eso a las mujeres a veces se enamoran de los feos. Feos por fuera, caballeros por dentro. ¿Oh? Entonces se dice que no siempre. Sí, no siempre. A veces los sapos son sapos, por dentro y por fuera. Bien, entonces, ¿queda claro esto? Ahora, pásame a la siguiente, por favor. ¿Queda claro qué es el espíritu, qué es el alma y qué es el cuerpo? ¿Sí? Para pasar a la siguiente parte. En este mensaje quisiera que levanten la mano si tienen alguna duda. Pueden hacerlo. Vale la pena que aclaremos hoy cualquier duda sobre esto. Ahora, la siguiente pone un círculo donde en el centro está el espíritu, después está el alma y después está el cuerpo. Pregunta, ¿qué es lo que se debe de alimentar o lo que se debe de cuidar? ¿O qué cosa es la que me conecta con Dios? ¿Con qué cosa me conecto con Dios? ¿Con el espíritu? ¿Con el alma? ¿O con el cuerpo? Ajá. Miren. Sí, ¿cuál es la duda? El alma, ¿a qué se centra? ¿Son los sentimientos? Tus sentimientos. Cuando sientes, cuando estás teniendo una canción y te emociona, es tu alma. Cuando estás pensando, es tu alma. La mente es un asunto difícil de definir incluso para la psicología. Álvaro, que estuvo ayer con nosotros en conversaciones pastorales, nos ha dicho esto, que para la psicología es difícil expresar qué es la mente, porque no se sabe. Brenda la otra vez nos compartía el asunto de los niños, que ¿quién puede definir a un niño? La psicología tiene palabras para describir a un niño, pero en esencia no puede definir a un niño. ¿Por qué? Por el asunto de la mente. Entonces la mente es con lo que siento y con lo que pienso. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está entendible? Entonces, por eso dice la Biblia que demos a Dios el corazón, el alma. Cuando tú encuentras en la Biblia la palabra corazón, se refiere al alma.
¿Me estás entendiendo? Algunas veces vas a ver que se refiere a tu mente y otras veces vas a ver que se refiere a tus sentimientos. ¿Por qué? Porque el alma es mi mente y mi corazón. ¿Queda claro? Ahora, mi vida debe de reflejar a Dios, mi vida debe ser espiritual. ¿Cómo me conecto con Dios? ¿Con el espíritu? ¿Con el alma? ¿O con el cuerpo? ¿Con qué? ¿Con los tres? Bien, es una buena perspectiva. Brenda, ¿por qué con los tres? Pues porque el alma yo lo defino más como nuestra personalidad. Si tenemos como esa voluntad de hacerlo, nos estamos conectando con el alma. Ok. Cuando nos conectamos con el alma por voluntad, nuestro espíritu también se alinea a eso. Y el cuerpo, pues obviamente es como parte de él, ¿no? Exacto. Y por eso yo digo que nos conectamos con tres, aunque muchos dirían que principalmente con el espíritu. Denle un aplauso a Brenda, por favor. Lo entendiste bien. Ahora voy a explicarlo de la siguiente manera y presten atención. ¿Me dejas conectarme al ¿O estás conectada? Bueno, pon la canción La niña de tus ojos, de Daniel Calvetti. Quiero ejemplificarles cómo es formas equivocadas. ¿Formas qué? Equivocadas de conectarme con Dios. ¿Ok? Primero, ¿cómo suena la música? ¿Qué te hace sentir? Ah, me viste a mí hoy. Cuando nadie, Señor. Oh, qué bonito. Prendan su celular. Ah, no es cierto. Sí le prendieron. Ya, apáguenlo, ya. Páusalo tantito. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y luego el coro dice: y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Ahora, ¿por qué creo que esta canción me conecta mal con Dios? Primero, aclaro, no estoy diciendo que la canción sea mala. Lo que estoy diciendo es que si yo estoy buscando tener una conexión con Dios, esta canción no debería ser una opción. ¿Por qué? ¿Qué te hace sentir la canción? Diana, ¿qué te hace sentir la canción? Así, con lo poquito que escuchaste. Nostalgia. Diana. Tristeza. ¿Por acá? Melancolía. ¿Qué más? ¿Nada más? La frase, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, ¿qué les hace sentir? ¿Que yo soy especial para quién? Y es verdad, la Biblia dice que nosotros somos la niña de los ojos de Dios. La canción está basada en un versículo bíblico y está bien. Lo que es importante es esto. Brenda dijo algo. ¿Con qué me conecto con Dios? ¿Con el espíritu, con el alma o con el cuerpo? La respuesta es esta. Apúntala o grábatela bien. Me conecto con Dios a través del espíritu, pero la puerta es el alma. Me conecto con Dios a través del espíritu, pero el alma es la puerta. Achis, los mariachis. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿de qué forma dejas ingresar a ti información? ¿De qué forma dejas entrar a ti cosas a tu mente? ¿A través de qué? Pues el alma. Ajá, sí, el oído, pero ¿a dónde entra? Al alma. ¿De qué forma tú buscas sentir cosas? Con el alma. ¿De qué forma crees que Dios puede entrar a tu ser? A través del alma, porque es que la puerta. Pero cuando entra en el alma, del alma se filtra y llega al centro de nuestra existencia, que es el espíritu. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué esta canción no es una canción ideal? Adelante, bienvenidos.
¿Por qué esta canción no es una canción ideal? Vuelve a ponerla, por favor. Ahora lánzate al coro. Al coro, al coro. Un poquito antes. La canción se la pasa diciendo, me amaste a mí. Pregunta, ¿quién es el centro de la canción? ¿Dios o yo? ¿Quién? Yo. Todo el tiempo me amaste a mí, me amaste a mí. Yo soy la niña de tus ojos. ¿Es bíblico? Sí. Pero está colocando y está haciendo un ejercicio incorrecto de la adoración. ¿Me están entendiendo? Entonces, lo que yo necesito entender sobre la espiritualidad es que a veces apunto equivocadamente hacia la espiritualidad. Por eso a veces cuando estoy teniendo estas canciones me empiezo a sentir así bien emocionado y empiezo a llorar. ¿Estoy teniendo un momento espiritual? No, porque solamente estoy poniendo a mí en el centro de la canción, en el centro del momento, en el centro de la armonía, y esto no es espiritual, esto es humanismo, ponerme a mí en el centro de la creación. Y la adoración es poner a Dios en el centro del universo. ¿Me están entendiendo? Ahora, entonces, a veces me equivoco al dirigir porque el alma es la puerta, pero a veces puedo estar alimentando el alma de forma incorrecta. Me puse a llorar, me puse a cantar y cantar, me amaste a mí, lloré mientras estaba trapeando, porque aparte nos ponemos en modo, voy a poner mis alabanzas y a barrer, como si eso fuera espiritual, y eso no es espiritual. Si quiero tener un momento espiritual, ahorita vamos a ver qué es la espiritualidad. Pero lo que estoy haciendo en este momento solamente es alimentar ¿qué? Sentimientos y sensaciones en el cuerpo. ¿Sentí bonito en el cuerpo? Sí, hasta escalofríos sentí. Y equivocadamente pensé que era Dios. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Por eso necesito entender qué es la verdadera espiritualidad. Y cómo desarrollar la espiritualidad en mí. Porque a veces puedo apuntar hacia solo alimentar el cuerpo o solo alimentar el alma, y esto es un error grandísimo que la iglesia comete hoy en día. Piensa que escuchar canciones espirituales es espiritual, y no. Piensa que leer libros espirituales lo son, y no lo son. No toda la literatura cristiana es espiritual. Porque hay libros cristianos que están bien centrados en el humanismo, y esto está mal. Porque toda doctrina cristiana, todo material debería ser cristocéntrico. ¿Me están entendiendo? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, y esta parte la vamos a terminar al final. Bien, entonces les decía, es la puerta. ¿Qué hace la puerta? ¿Qué es el alma? ¿La puerta a dónde? Al espíritu. Y luego de que el espíritu es impactado, del espíritu que es golpeado por el Espíritu Santo, el espíritu golpea mi alma, y luego mi alma golpea mi cuerpo, y esa es la reacción en cadena espiritual. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué me conecto con Dios con el Espíritu? Porque el Espíritu es lo que tengo igual que Dios. Por eso ahí es donde hace match. Y de ahí se suelta una reacción en cadena, que mi espíritu le golpea a mi alma, y luego mi alma le golpea a mi cuerpo. Se los voy a decir así. ¿Cuántos han orado y de repente han orado cosas que ustedes no dirían? Que sienten que alguien puso palabras en su boca. Bueno, están teniendo un momento espiritual, porque no salió de su alma. Bueno, obviamente se expresó por el alma, pero vino por el espíritu,
que tocó por dentro y salió hacia afuera. ¿Cuántos han tenido un pecado que no pudieron controlar hasta que se conectaron con Dios? Tuvieron un momento espiritual, porque de otra forma hubiera sido imposible. Muchos te dicen, deja de tomar, sí, pero tú no sabes lo que es para mí dejar de tomar. Y muchos lo logran hacer solamente hasta que se conectaron con Dios. ¿Me están entendiendo? Eso es espiritualidad. Ahora, pastor, ¿cómo puedo desarrollar espiritualidad? Bueno, aquí la respuesta. La palabra nos dice que debemos de ocuparnos por el Espíritu. Ahí en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos a continuar leyendo ahí. Gálatas 5, versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu. ¿Vivan por qué? Y luego de vivir por el Espíritu hay una consecuencia, y la consecuencia dice después, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque vivo en el Espíritu, es decir, es una consecuencia. Dice, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Por eso, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humanidad y dominio propio. Y luego dice, estas cosas no tienen condena. Ahora, ¿cómo desarrollo espiritualidad? Hay una cosa que se llaman disciplinas espirituales. ¿Cómo me hago más espiritual? A través de las disciplinas espirituales, que van a entrar ¿por dónde? ¿Cuál es la puerta? El alma. Por ahí van a entrar estas disciplinas espirituales. La primera disciplina espiritual es la lectura de la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Y si ahora tengo una nueva vida, si cuando nací me dieron leche, ahora que he nacido de nuevo, ¿qué necesito? Pues lo mismo, leche. Por eso Pablo dice que nosotros hemos sido alimentados con leche espiritual. Y por eso Pablo a veces habla a los inmaduros y les dice, ¿hasta cuándo les voy a enseñar? Yo ya quisiera enseñarles otras cosas, pero no puedo, porque a ustedes les entra por un oído y les sale por el otro. Y ustedes si quieren seguir comiendo leche espiritual, y les dice, ya basta. Ya basta de leche espiritual. Necesito que crezcan espiritualmente. Ya deja la leche espiritual. Es tiempo de comer carne espiritual. Y está bien si tomas leche. Pero ¿cómo me vería yo con biberón? Pastor, dame de comer. ¿Qué quieres? Pues es que no sé si soy salvo. Leche espiritual. Si tienes más de 3 años siendo cristiano y dudas de tu salvación, no puede ser. No puede ser. Ya deberías de ser maduro. Entonces, la primera disciplina espiritual es la lectura ¿de qué? De la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Por favor. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura, ¿toda qué? Y se refiere a la palabra de Dios. Dice, es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Reprender, o sea, para regañarte. ¿A quién no le gusta ser regañado? Bueno, la Biblia te regaña. Luego dice, ¿para qué? Para corregir.
para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios me forma en lo espiritual. Vamos a Mateo 4:4, por favor. Mateo 4, versículo 4. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A mí me encanta lo poderoso de este texto, porque está poniendo a la par la palabra y la comida. Literalmente está diciendo Jesús, no solamente necesitas comida para vivir. Tú piensas erróneamente que necesitas comida para vivir. No, también necesitas la palabra de Dios. Entonces la palabra es importante y yo necesito desarrollar la disciplina espiritual de la lectura de la Biblia. ¿Por dónde entra la lectura? Por el alma. ¿A dónde llega? Al espíritu. Y luego comienza esta ley de la física. A toda acción corresponde una reacción. Y entonces del espíritu golpea mi alma y mi alma golpea mi cuerpo. Y es de forma, parece mágica, pero no es magia. Leí la Biblia y entonces pude luchar contra mi pecado. Segunda disciplina espiritual, la oración. La oración es una disciplina espiritual. ¿Me hace qué? Más fuerte que espiritualmente. ¿Me hace qué? Madurar espiritualmente. Hebreos 4, versículo 16, ¿qué dice? Hebreos 4, versículo 16, dice: así que acerquémonos, ¿qué? Acerquémonos, ¿cómo? Otra vez, acerquémonos, ¿cómo? Al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. En el curso de bautismo les decía, ¿qué haces cuando pecaste? ¿Te acercas a Dios o te alejas? Unos se alejan, error. Porque si Cristo ya te dio el acceso, ¿quién te dijo que Dios te va a rechazar? ¿Quién? Si Cristo te justificó y te santificó para poderte meter al lugar santísimo, ¿tú por qué te sacas solo? Pecar es la razón para orar. Pecar es la razón para acercarme a Dios. Tomar malas decisiones es el momento para acercarme a Dios. Me encanta la versión 60, dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, dice la versión 60. Oportuno socorro, cuando más lo necesites. Ah, no, pero pequé y ya me voy de la iglesia porque ya no soy digno de Dios. ¿Quién te dijo? Precisamente porque eres poco espiritual, deberías de orar para ser ¿qué? Espiritual. Eso es la verdadera espiritualidad. Por eso no puedo definir la espiritualidad como alguien que pecó o que no pecó. Eso no es espiritualidad. La espiritualidad es cuando oro, cuando me acerco a Dios, no importando mi condición. ¿Me están entendiendo, iglesia? Tercera disciplina espiritual, el ayuno. El ayuno. Pon la imagen, por favor, la del circulito. Hay un pasaje de la Biblia que dice que la carne es débil. Yo les pregunto, ¿la carne es débil? Sí. La carne es bien fuerte. Sí, obviamente, Pablo lo está diciendo a forma de debilidad. Pero lo que está diciendo Pablo es como un contrapunto, porque lo que está diciendo es que la carne es débil. Hay veces que no vivimos por el espíritu ni vivimos por el alma, a veces vivimos por el cuerpo. Hay personas que están acostumbradas a satisfacer solamente los deseos de su cuerpo.
aquellos que no pueden parar de tener relaciones sexuales, aquellos que no pueden parar de fornicar, que no pueden parar de ver pornografía. ¿Qué están alimentando? ¿Por qué están viviendo? Por el cuerpo. Pero cuando ayunas y entras en interacción con Dios, lo que haces es golpear ¿a quién? Al cuerpo, le quitas el alimento. Por eso nos dicen que ayunar es dejar de ver Facebook. No. Voy a ayunar para dejar de ver la Rosa de Guadalupe. No, eso no es ayuno. Ayuno es dejar de comer, porque si comes, le quitas la fuerza ¿a quién? Al cuerpo. Órale, ¿te sujetas o te sujetas? Aquí mando yo y manda el Señor. Ese es el mensaje que le das a tu cuerpo cuando ayunas. ¿Saben cómo se gana dominio propio? ¿Que es un fruto de qué? Del Espíritu. ¿Sabes cómo ganas ese don, ese fruto? Con el ayuno. ¿Tienes problemas de dominio propio con tu carácter, con tus sentimientos, con tus emociones? Ayuna. Y el ayuno va a matar tu humanidad. Vamos a Isaías 58, del 1 al 8, por favor. Isaías 58. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Por qué nos afligimos si tú no lo notas? ¿Cuál es el problema del ayuno aquí? Bueno, que estos quieren ayunar y quieren de Dios lo que quieren, no lo que Dios quiera. Y un problema del ayuno es que a veces confundimos y pensamos que lo que pedimos a Dios por ayunar se nos va a dar, como si le hiciéramos manita de puerco a Dios. Y no. Vean lo que dicen los siguientes versículos. Pero en el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos en mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco? ¿Y haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido, dice el Señor, ahora nos va a describir el verdadero ayuno. Dice, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo? ¿Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Verdadero ayuno. Cuando ayunamos andamos, ay, estoy ayunando. Ah, pobre de mí. Eso es un falso ayuno. Pero eso se va aprendiendo con el tiempo, ¿no? El ayuno y todo eso, o sea, porque así como lo estás diciendo yo lo veo, hoy ayuno, me sentí mal. O sea, yo creo que cada uno va creciendo conforme va aceptando la palabra y Sí, las cosas, ¿no?
Es correcto. Ahora, otra de las cosas, las canciones que cantamos aquí no nos conectan espiritualmente con Dios. O sea, más bien son para alabar a Dios. Porque pues esta es la parte de la canción. Sí, ahorita voy a profundizar en eso. Ahí vamos a terminar. Sí, buena pregunta. Vamos a terminar ahí. ¿Alguien más? Sigo. Siguiente disciplina espiritual. Congregarme. Congregarme. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 25? Hebreos 10, versículo 25. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Debería de congregarme. Miren, ¿cuánto tiempo estamos en la iglesia? A los que venimos los domingos, ¿cuánto tiempo venimos? 2 horas, 3, ¿no? Y todavía me tardo. Esto es el pastor. No puede ser. Dice el peje, si calienta. Oye, le das más horas a otras cosas en tu vida, pero a congregarte 5 y si me tardo media hora más, ¿te molesta? ¿Qué pasó? No me voltees bandera. Congreguémonos. Me encanta el salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen aceite, el aceite de la unción, que se derrama sobre la cabeza de Aarón y baja por sus barbas hasta el borde de sus vestiduras. Y luego dice, es como el rocío de Hermón. Y luego termina así, me encanta el salmo, dice, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Congregarte te pone una atmósfera correcta. Deberíamos de congregarnos más, esa es la realidad. Debería de visitar más a mis amigos cristianos. ¿Cuándo me vas a invitar a tu casa a tomar un café? ¿Cuándo? ¿Cuándo me vas a etiquetar en Facebook? Mi pastor Silvestre le debo 5 tacos. ¿Cuándo? Porque necesitamos conectarnos más. Vean lo que dice Mateo 18, versículo 20. Mateo 18, versículo 20. Léanlo a la de 3, 1, 2, 3. Gloria a Dios. Donde están 2 o 3. Lo malo es que a veces decimos, pues ahí que lleguen los 2, los 3, ya con eso. No. Necesitamos todos congregarnos. Congregarnos es una de las atmósferas más importantes que Dios ha establecido para nosotros, la iglesia. ¿Sabes que antes de Cristo no había iglesia? Bueno, se entiende, ¿no? Hay un pueblo de Dios. Pero Dios llama a su nuevo pueblo, le llama iglesia. ¿Y sabes que la iglesia no es como ahora? ¿Cómo nació la iglesia? ¿Dónde se congregaba la iglesia antigua, la iglesia del primer siglo? ¿Dónde se congregaba? En casas. ¿Y qué hacían? Meditaban en la palabra, meditaban en la ley. No tenían los evangelios, meditaban en la ley. Eso les alimentaba. Hacían exposiciones, cantaban cantos. Eso es lo que sucedía. Por eso hoy nosotros hacemos esto. Pero así no nació la iglesia. Este es un modelo de iglesia que nació y que se ha desarrollado. Pero el modelo original de iglesia era en las casas. Así era.
Por eso dice Jesús, donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí estoy. Entonces, estas disciplinas espirituales son las disciplinas que me colocan en un ambiente, en una atmósfera espiritual. Pastor, ¿me estás diciendo que si yo desarrollo o hago estas disciplinas espirituales, me voy a convertir en una persona espiritual? Sí, esa es la verdad. Voy a agregar una palabra a estas disciplinas espirituales, a todas. Y la palabra es sinceridad. ¿Cuál es la palabra? Sinceridad. Sinceridad. Haz todo esto con sinceridad. No lo hagas por hipocresía. Si vienes a la iglesia hipócritamente, mejor es no venir. Esa es la verdad. Porque ¿tú me aceptarías en tu casa hipócritamente o por compromiso? ¿Me invitarías a un refresco solamente por compromiso o de forma hipócrita? Yo no lo haría. Lo mismo pide el Señor. No vengas conmigo hipócritamente. Mejor no vengas. Por eso me encanta Apocalipsis. El que esté limpio, límpiese. El que esté sucio, dele, no pasa nada. Sé sincero con Dios. Pero si tú desarrollas estas disciplinas espirituales con sinceridad, alcanzarás el desarrollo espiritual que tanto deseas y que tanto estás buscando. Vamos al final con la última disciplina espiritual y es la adoración. ¿Cuál es la disciplina? Adoración. Bien, Rubén mencionó dos palabras, la alabanza y la adoración. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es exaltar a Dios por lo que Él ha hecho por mí. En otras palabras, la alabanza es acciones de gracias. El agradecimiento es alabanza. Entonces, cuando yo canto canciones donde estoy hablando de Dios y de lo que Él hace, yo estoy, ¿qué? Alabando. ¿Me está entendiendo? Ahora, lo que sigue de la alabanza es la adoración y es como un escalón. Porque la adoración es algo más profundo y es algo más loquísimo. La adoración es exaltar a Dios por quien Él es. No tiene nada que ver con lo que Dios ha hecho por mí, o por mi mamá, o por mi papá, o por mi hermano, por mi abuelo. No, simplemente es adorar y reconocer a Dios por quien Él es. Ahora, la adoración se debe de llevar a cabo de forma específica. Vamos a libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Juan, capítulo 4, versículo 23. En contexto te voy a poner, Jesús está hablando con una mujer samaritana que no es judía. ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos eran viejos judíos. En esencia son judíos que se casaron con otros pueblos, entonces ya no son judíos, ahora les llaman samaritanos. Y los samaritanos tienen una cierta identidad con los judíos. Es decir, parece que comprenden la adoración. Y dentro del concepto de la adoración que tanto samaritanos como judíos entienden, es que hay que ir a un templo para adorar. Ese es el concepto. Y entonces en ese concepto Jesús habla con esta mujer. Por favor, Brenda, en el 21, discúlpame, versículo 21. Dice así: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán ustedes ¿a quién? Al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación proviene de los judíos. Él está aclarando la posición de judío. Versículo 23. Pero se acerca la hora y ha llegado ya. ¿Qué dice? ¿Ha llegado? Ya, es decir, este es el momento. Estamos en el momento
que describe Jesús a continuación. Volvamos a leer el versículo 23. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre. ¿En qué? ¿Con qué letra empieza ese versículo? ¿Con minúscula o mayúscula? Entonces se refiere que al Espíritu de Dios o a mi espíritu. Es decir, que ahora nosotros debemos adorar a Dios con nuestro espíritu y luego, ¿en qué? En verdad. Porque así quiere Dios el Padre que sean los que le adoren. Y luego lean lo siguiente: Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de adorarlo ¿cómo? En espíritu y verdad. ¿Qué significa esto? ¿Con qué dijimos que me conecto con Dios? ¿Pero cuál es la puerta? El alma. Ahora, ¿ya se fue mi DJ? Bien, vamos ahorita ella va a poner otra canción. Mientras sucede eso, aclaremos esto de en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu? Significa una conexión espiritual. Pero ¿cuál es la puerta? El alma. Ahora, eso es adorar a Dios en espíritu. Es decir, entrar por el alma, y lo más importante es la siguiente palabra: en verdad. Eso significa que hay una forma correcta de adorar a Dios. No hay muchas formas, solamente hay una. Y esta es en espíritu y en verdad. ¿Cómo es adorar en espíritu y en verdad? La primera, conocer a Dios en espíritu, es simplemente conectarme con Dios en mi espíritu a través de la puerta que es el alma. Ahora, ¿cómo adoro a Dios en verdad? Con sinceridad, número 1, ¿está bien? Número 2, de acuerdo a cómo a Dios le gusta. ¿Y cómo le gusta a Dios que sea adorado? Primero, con sinceridad, eso es parte muy importante. Pero lo segundo es aquí donde muchos cometemos el error. Termino con esta disciplina de la adoración. Porque si tú comprendes la adoración y la llevas a cabo, vas a tener los momentos más gloriosos de tu vida en medio de la adoración. ¿Sabes qué hace la adoración? Dice la Biblia. ¿Di, Lalo? Baja el cielo a la tierra. Empiezas a sentir a Dios. Y en esos momentos, cuando Dios baja, ¿sabes qué sucede en medio de la adoración? Todo se transforma, todo se santifica, todo se purifica sin que tú lo busques. El problema es que todos quieren alabar a Dios, pero pocos quieren adorarlo. ¿Por qué todos quieren alabar a Dios? Porque todos quieren una razón para agradecer, pero pocos ofrecen un sacrificio solamente por quien es esa persona. Te lo voy a ejemplificar así. Todos quieren ver en Dios a una mamá. Y yo solamente quiero alabar a mi mamá por el pollo en salsa verde que hace que tanto me encanta. Pero si mi mamá no me da nada, entonces no le agradezco. Entonces no le doy a mi mamá algo solamente por el valor de ser mi mamá. ¿Me estás entendiendo? Le quito valor a esa persona porque solamente quiero recibir de él y agradecer. Y eso es alabanza. Pero la adoración profundiza en el valor de quién es esa persona. Pon la canción de Koalo Zamorano. ¿Por quién eres tú?
presta atención a esta canción, porque esta es una canción de adoración. Yo le invito a que llevemos este lugar de adoración por lo que Él es para nosotros. ¿Por lo que qué? Porque Él es. Y luego describe quién es Él. ¿Adelantas al coro? Ahí va el coro. Y la canción es poderosa, porque reconoce al Señor como proveedor. Y si Dios no me provee, entonces ya no lo adoro. ¿O ya no es proveedor? ¿Cuántos han pasado tiempo orando por algo y no ha llegado? ¿Y eso significa que Dios no es tu sanador? ¿O que no es tu libertador? ¿O que no es doctor? La adoración es el arte de reconocer quién es Dios y decírselo. Tercero, la adoración, en la Biblia la palabra adoración es como el acto de inclinarse y besar el piso casi. Es ponerse como posición fetal, pero hacia abajo, y es rendirse. En otras palabras, la adoración es rendirse al Señor. Pero pocos comprenden la adoración. ¿Sabes cuál es el problema de las disciplinas espirituales? Que muchos no las quieren hacer porque no comprenden qué significa orar. Jamás han tenido un momento verdadero de conexión con Dios. Y falsamente se levantan y dicen, orar no sirve de nada. Ni sabes. Nunca has orado sinceramente. Muchos dicen la Biblia no tiene la verdad. ¿Y ya la leíste completa? Tristeza es que cristianos de 3 años no hayan leído la Biblia completa por lo menos una vez. Es que no van a cantar la canción que me gusta, por eso ya no voy a la iglesia. No son para ti, son para el Señor. Son para alabarlo y adorarlo a Él, no a ti. Es que no sentí bonito con las canciones. No son para ti, compadre, comadre. Las canciones que nosotros cantamos son canciones que tienen que ver, si las analizas, si te sientas, si te pones a analizarlas, son canciones que tratan de colocarnos en una conexión con Dios. Sí. Tú hace rato dijiste que poner las canciones para hacer tu quehacer y todo eso no te conectan espiritualmente con Dios.
Porque ¿cuál es la puerta? El alma. El problema, Rubén, es... Ajá. Sí. No te conectas tanto espiritualmente, pero al alabarlo y al darle lo que tú crees que es Él, con lo que tú vives, con lo que Sí. está en tu vida, es también válido, ¿no? Porque la puerta, ¿cuál es? Está bien. Yo no estoy diciendo que esté mal sentir bonito. Sí. Es parte también de... Exacto. No me conecto espiritual, lo alabo y le estoy diciendo, Dios, tú eres todo para mí porque esto es para ti, ¿no? Exacto. A lo mejor no he podido conectar espiritualmente, totalmente con mi alma, pero de alguna manera, en el momento que necesito paz o algo, pongo una canción y la escucho o la canto, o están haciendo algo en mi casa, por ejemplo. Sí. Mi consejo es, pon canciones que realmente adoren o que realmente alaben. Yo, por ejemplo, cuando escucho algunas, escucho las que cantamos aquí, ¿no? Porque la quiero cantar, porque me la sé, porque sé que las que son aquí son para adorar. Sí. Pon la canción de Funky, mi maestro. ¿Sí, Brenda? Creo que aquí él mismo lo dijo, a veces esta es la posición en la que nos ponemos, porque él dice, a veces yo necesito. Sí. El necesitar está quedándose en el alma y en el cuerpo. Sí. Sí nos da paz, sí nos da, pero la realidad es que no nos conecta al espíritu de Dios como tal. En cambio, cuando nosotros nos quitamos de esa posición y le damos el lugar a Dios, entonces es cuando realmente existe una adoración, que es la diferencia entre la adoración y la alabanza. Exacto. La alabanza se la podemos dar todo el tiempo. Sí. La damos, de hecho, la mayoría de las veces todo el tiempo, pero la adoración casi no se da. Es correcto. Estamos como tú dijiste, en el humanismo, generalmente nos quedamos ahí. Yo necesito paz, por eso voy a la iglesia. Yo necesito paz, por eso escucho una canción. Yo necesito. Exacto. El problema es cuando a veces nos centramos en el yo necesito, pero cuando colocamos en la adoración, cosas locas pasan. Esta es una canción cristiana que podríamos definir de alabanza. Escúchenla. Te dan ganas de bailar, ¿no? ¿Qué tiene esta canción? Es feliz, es alegre. Y si la pones para barrer, para hacer lo que quieras, está bien, no pasa nada. Ponla de la niña de tus ojos, no pasa nada. El problema es que si queremos adorar es otro nivel. Es reconocer a Dios por quien Él es. De esta manera puedo adorar y decir, Dios, tú eres mi proveedor. Hoy no comí, pero tú eres mi proveedor. Señor, tú eres mi sanador. Me acabo de romper un pie. Y dicen que voy a estar así 6 meses. Pero tú eres mi sanador. Eso es adoración. Rompe el esquema. Y termino con esto. La adoración tiene que ver con la vida diaria. Porque adoración es rendirse a Dios. Rendirse ante Él, ante su majestad, ante quien Él es. Tal vez por eso a veces no logramos conectarnos en la reunión, no logramos tener un momento espiritual glorioso. ¿Por qué? Porque lo que estoy esperando es recibir y no dar. Y la adoración es darle todo a Dios, entregarle todo a Dios. Por eso muchos no entienden la figura del diezmo, porque el diezmo es un acto de
Adoración. ¿Sabes qué dice Jesús sobre el dinero? Dice que hay dos que pueden gobernar tu corazón. Uno es Dios y el otro es el dinero. Y Él dice, no puedes amar a dos señores, porque o amas a uno y desprecias al otro. Por eso la adoración, por eso diezmar, es un asunto de adoración. Con esto, Señor, yo te digo que tú tienes el primer lugar en mi corazón y no el dinero. Eso es otra cosa del diezmo que no vemos. De las ofrendas, de ser generoso. Necesitamos ejercitar la adoración. Quiero terminar con este asunto. La lectura de la Biblia es una disciplina espiritual, la oración, el ayuno, congregarme. Pero adorar es una de las disciplinas espirituales que más nos van a colocar en la atmósfera que Dios desea que estemos. ¿Puedes pasar al piano, por favor? Esta canción que cantamos al final es una canción que me gusta mucho. Porque la canción dice, no tengo nada para ofrecer. Piénsalo. ¿Qué tienes tú que le pueda sorprender a Dios? ¿Todo tu dinero? ¿Todo tu profesionalismo? ¿Crees que eso es comparable con Dios y que Dios diga, oh, no? Por eso me encanta la canción, porque la canción dice, no tengo nada para ofrecerte. No tengo nada que te pueda sorprender. ¿Sabes cuál es uno de los mayores, y yo diría que el más poderoso acto de adoración? Entregar el corazón. ¿Quién quiere entregar el corazón? Pocos. Porque cuando le entregas el corazón a Dios, ¿sabes qué hace Dios con ese corazón? Lo trata, lo transforma, lo cambia. Y eso es brutalmente doloroso. Espérate, Jesús. No lo saques de mi corazón. Aquí está bien guardadito. Todavía lo amo. No, déjalo aquí. Y Jesús, te lo voy a sacar. Señor, aguanta con mi dinerito. Me costó ganármelo. Me partí el lomo. Hijito, yo no te lo estoy quitando. Tú debes de lograr darlo. Porque si no lo haces, dejarás que el dinero te domine. Y lo más importante, vas a impedir que yo te sobrebendiga. Porque pensamos que Dios es malo, pero Dios lo que quiere es sobrebendecirnos. ¿Sabes que Dios es el Dios de la sobreabundancia? Dios no es el Dios de la abundancia. Dios es el Dios de la sobreabundancia. Por eso me encanta su palabra. Entonces yo mismo reprenderé al devorador y traeré bendición a tu casa hasta que sobre y abunde. Pero no queremos entregar el corazón. Una de mis canciones favoritas, y Marco Barrientos dice que tal vez es la canción de adoración del siglo. Es una canción muy viejita de Jaime Murrell. Dice, aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Toma mi ser, mi vida entrego a ti. ¿Qué mayor acto de adoración que entregarnos al Señor? ¿Me comprendes, iglesia? Hay un disco, apúntalo, se llama así, Adoración. Lo escribió o lo produjo Koalo Zamorano.
En Él hay purititas canciones de adoración. Y te recomiendo esto. Pon el disco, ponte a solas y canta las canciones, cántaselas a Dios. Y cuando las cantes vas a empezar a tener momentos de adoración. No lo hagas una vez, si lo sigues haciendo vas a tener momentos gloriosos de adoración. Hazlo, te va a gustar. Para terminar, voy a pedirte que te pongas de pie, que cantemos esta canción y que adoremos unos minutos al Señor. Ponte de pie. No tengo nada para Ofrecer nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Oh Cristo. Nada que me enamore más, Nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh Padre, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor, solo tú eres digno, Señor. No importa si me das o no me das, tú eres digno. No importa si tengo o no tengo, tú eres digno. No importa si he recibido o no lo que te pedí, tú eres digno. No importa, Señor, no importa, Padre, si estoy enfermo o estoy sano, tú eres digno. Solo tú mereces la gloria, Cristo. Y a nadie más se la daremos. A nadie más, Señor.
Te daremos la gloria a ti, por quién eres tú. Tú eres la supremacía, Señor. Eres todopoderoso. Eres supremo. Eres glorioso, Señor. Solo tú mereces gloria, honra y honor, Señor. Que tu nombre brille entre nosotros, Señor.